Bueno, les quiero avisar entonces que estamos grabando el encuentro, que esta grabación la voy a publicar en el aula virtual para que todos puedan acceder a ella, así que si están de acuerdo, eh, procedemos. Bien. Bueno, entonces, como yo les decía recién, ustedes ahora están en la etapa de la puesta en escena de la propuesta educativa, ¿sí? En los distintos espacios que, que están disponibles para eso. Em, como hablábamos al principio, la propuesta tiene distintas etapas, tiene una lógica que tiene sus fundamentos, y este vendría a ser como ya iniciando el proceso de cierre de esta práctica, por eso les decíamos que la idea era que ustedes hicieran sus prácticas tranquilos, que las pudieran reflexionar, que pudieran vivir la experiencia y luego comenzar con este trabajo. Pero no es incompatible, ¿no? Además no es tan temprano, ¿sí? Ustedes ya mediados de octubre, fines de octubre, hay grupos que ya están finalizando las prácticas, así que, bueno, les vamos a contar un poquito cuál es la idea de, no es una guía, ¿no? No es una guía, son orientaciones. Entonces, hay un formato que se les va a pedir, pero estas son sugerencias, ¿no? Bueno, hay una parte, ayer me veía corrigiendo el PowerPoint que decía debe tener, pero bueno, también hay un formato que ustedes conocen, que es el formato APA, em, eh, que debemos respetar. ¿Por qué? Porque este trabajo que ustedes tienen que hacer tiene las características de como en la licenciatura, ustedes hacen su trabajo de integración final. Aguántenme, que hay alguien que quiere ingresar. Tiene el mismo carácter, ¿sí? Tiene un carácter de trabajo final. Entonces, es por eso que nosotros les vamos a solicitar que... em, ¿ustedes ahí están viendo el PowerPoint? No, ¿no? Bueno, por eso les vamos a No, profe. solicitar que también respetemos lo que tiene que ver con normas APA y demás, ¿sí? Igualmente, les dejamos el enlace, yo ahora les voy a mostrar. ¿Mm? Bien. Bueno. Entonces, considerando que esto es el trabajo final con el cual ustedes se van a recibir de profesores, de profesoras, vamos a ir viendo algunos criterios que vamos a tener en cuenta a la hora que ustedes presenten ese trabajo, ¿sí? Em, como todo trabajo de integración final, es importante que consideren que no es un trabajo práctico, no es una monografía, sino que es como una tesis. No les digo una tesis para que no se asusten, porque a veces uno dice, pero ¿cómo es esto? No, es un trabajo de integración final, es un trabajo donde ustedes van a sistematizar la experiencia, pero digamos, de una manera en la cual buscan comunicar a las personas que los van a evaluar, que van a evaluar ese proceso a través del cual ustedes están diciendo, me estoy recibiendo de profe, ¿sí? Hice esta experiencia, aprendí esto, me llevo esto, tenemos tales elementos para mejorar, y cuáles son las reflexiones respecto de esa práctica y de esa formación docente. Entonces, esa producción tiene que tener una forma académica, ¿sí? Tiene que tener una coherencia, un lenguaje, una argumentación, un modo de presentar al lector ese trabajo con un formato determinado, ¿sí? El formato que les vamos a pedir son las normas APA, que ustedes acá van a tener el enlace. No sé si lo ven ahí. ¿Ven lo que dicen normas? Sí, No. profe. Bueno, ¿qué es lo que les Se quiero ve. mostrar acá?
Este espacio es sumamente claro. A veces ustedes se asustan porque dicen, ay, normas APA, no entiendo. Miren, desde principio a fin es sumamente claro. Van a encontrar el camino que los lleva a cada parte, ¿no? Usted dice, bueno, ¿cuál es la estructura? Nosotros eh, armamos una estructura específica para el MOPE, que ya la vamos a ver, pero acá las normas APAS proponen, eh, digamos, el que es, dijéramos, el acordado por toda la comunidad científica, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tiene que estar. Este formato es importante para que cuando leamos un trabajo, haya una lógica común, un código común respecto de cómo se escribe, respecto de cómo se cita, respecto de qué elementos tiene que tener, ¿no? En esto se fue perfeccionando, se fueron perfeccionando esos como protocolos de escritura y bueno, yo ahora que estoy incursionando en esto, la verdad que está bueno porque a veces uno citaba o ponía referencias y no quedaba claro si había que poner la página o no había que poner cómo se ponía. Bueno, esto es como un código común, ¿sí? Acá van a encontrar todo, anímense a entrar, les va diciendo parte por parte qué es lo que tiene que tener, cómo tienen que ser las tablas, las figuras, los apéndices, las referencias, tamaño de la página, los márgenes, bueno, todo esto, eh, no le tengan miedo. Entren, véanlo, cómo se abrevia, cómo se ponen las comillas, las cursivas, cuándo corresponde, cuándo no corresponde, las citas, cuando son menos de 40 páginas, más de 40 páginas. Nosotros les pedimos articulación teórica, teórico-práctica en relación a reflexiones sobre la práctica, y ahí ustedes los vamos a invitar, las vamos a invitar a que traigan a los autores. Entonces a veces, bueno, hay citas que son parafraseadas, hay citas que son textuales. ¿Qué hago si yo quiero poner una cita que es larga porque en realidad me interesa que quien me vaya a leer pueda ver qué es lo que dice el autor? Bueno, acá van a tener todo, todas las orientaciones sobre cómo es cuando es menos de 40 palabras, cómo es cuando es más, con ejemplos muy claros, ¿sí? Así que, bueno, cómo se arma la bibliografía. Bueno, incursionen en esto porque además no solo les va a servir para este trabajo, les va a servir para todo, para todos los demás trabajos que tengan que hacer. A ver acá si yo vuelvo, ahí está. Ahí ven el PowerPoint, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, les decía esto, de que tiene que tener un formato académico, tiene que haber claridad y coherencia conceptual, eso lo vamos a ver más adelante, que cuáles son las pistas para encontrar esa coherencia con los objetivos y el título que le pongamos a nuestro trabajo. Eso también es una invitación que, que solemos hacer, decir, anímense a ponerle un título a su trabajo, porque cada uno la experiencia de la práctica impactó de manera distinta. Ese título, esos objetivos, nos van a ir dando pistas sobre qué se va a tratar el trabajo y hacia dónde quiero ir. No vamos a poder describir toda la experiencia ni vamos a poder reflexionar sobre todos los aspectos de la experiencia. Entonces vamos a ir seleccionando. En esa selección tiene que haber coherencia conceptual. Bueno, acá cuidado con el tema del plagio, ¿sí? Por eso, fundamental, vayan a las normas APA. Y no solo para este trabajo, a futuro, cuando ustedes quieran publicar, cuando quieran presentarse a un congreso, es como el lenguaje común que les van a pedir. Nosotros les vamos a proponer una que está dentro de las posibilidades de las normas APA. Hay varias letras que están permitidas, hay varios formatos que están permitidos. Nosotros dijimos, bueno, a ver, hagamos hojas A4, Arial 11, márgenes normados, normales, alineados a la izquierda, los márgenes en disposición, van a ver que son los márgenes de la hoja, que las normas APA habla de 1,24 de cada
¿cómo se dice? Cada costado de la hoja, pero no, bueno, no me sale ahora cómo es. El alineado a la izquierda, normas APA habla de interlineado doble, pero es mucho, ¿sí? ¿Y por qué? Así que vamos a hacerlo 1,5. Todo eso, digamos, son posibilidades que están permitidas dentro de las normas APA y nosotros dijimos, bueno, tomemos en común para todo el grupo del MOPE que la escritura sea con este formato. Y sí, por favor, fíjense también cómo tienen que ser los títulos, porque los títulos no hay subrayado, va con negrita, y hay diferencias de tus títulos, subtítulos, título 2, título 3, título 4. Eso revísenlo. En las páginas numeradas, por eso lo resaltamos, porque es algo que a veces falta y es muy importante que estén numeradas. Y bueno, este trabajo, ustedes Profe, cuando... disculpe, ¿puedo hacer una Sí, consulta? Con lo que mencionó recién de los títulos, subtítulos y demás, eso nos fijamos en normas APA, sí. sería. Pero lo de recién que explicabas del interlineado lo dejamos, entonces Déjenlo 1,5 porque si claro, pues fuera nosotros necesario imprimir, nos se va a estuvimos ir... fijando, disculpe, Sí, nos estuvimos fijando en, como dijo usted, le tratamos de hacer lo más que podíamos con lo de las normas APA, actualizado, y decía doble, a nosotros también nos sí, pareció un sí, sí, montón, sí. pero bueno, cuando lo entregamos, Escúchenme, ¿saben qué? No sé si vos entraste más tarde, yo les voy a pedir que las preguntas las hagamos al último. disculpe. ¿Ah? No, Sí, no no hay problema, no hay entré, problema. entré con la clase, pero perdón. Está bien, pero que hagamos las preguntas al último para que podamos, para que esto quede armada la presentación ya grabada. Profe, hago una sola aclaración, disculpe que le interrumpe. En el Ujú. PowerPoint usted puso que dice alineado a la izquierda, pero en el archivo que ustedes subieron dice justificado. O Sí, sea, hay que corregirlo eso. Hay que bien. corregirlo. Pregunto nomás para saber si cuál de los dos Sí, igual, lineamientos digamos, hay. un trabajo no va a estar desaprobado por eso, pero digo, tratemos de mantener lo más que se pueda para que ustedes aprendan el ejercicio, más allá de que muchos ya deben estar escribiendo con normas APA hace tiempo, pero para que ejercitemos esa modalidad, ¿sí? De escritura. Bueno, lo sumamente importante es que cuando ustedes suban el trabajo, y que a veces se olvidan, es que directamente suben el trabajo y se olvidan de poner TIF, MOPE, año y apellido de los estudiantes. Entonces después es complicado porque, bueno, es complicada la organización. Entonces eso, y lo sube un solo integrante del equipo. Eso les pedimos que que en el asunto del documento pongan TIF, MOPE 2023 y apellido de los estudiantes. ¿Ah? Bien, vamos a la siguiente. Vamos a ver ahora el formato. ¿Cuáles son los elementos que sí o sí debe tener el TIF? Bueno, la carátula también, con toda esta información, porque a veces no ponen carátula. Entonces, por eso reitero, no es un trabajo práctico, no es una monografía, es un trabajo de integración final. Entonces, debe tener nombre de la institución, a qué facultad pertenece, qué cátedra, qué espacio específico del MOPE, cuál es el título del trabajo, los integrantes del grupo, el docente que los acompañó, los docentes que estamos a cargo del MOPE este año y el año. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes saben que nosotros estamos en carrera docente y nosotros somos evaluados y a veces vienen personas, qué sé yo, eh, a ver, muéstranos los trabajos de integración final y toda esta información tiene que estar. En el banco de tesis uno no puede sacar un trabajo y decir, a ver, ¿de quién es? ¿En qué materia lo hicieron? No, pero te dicen, profe, pero adentro está. No, tiene que estar en la carátula, ¿sí? Tiene que estar en la tapa del trabajo y tiene que estar también adentro del trabajo toda esa información. Lo más importante es que esté en la carátula sí o sí. Bien,
con el título nos vamos a detener un cachito. En el título en general, como la introducción, surge o nace a veces casi al final del trabajo de, de análisis, de sistematización, de articulación teórica. Pero es importante el título, porque el título marca, le da una pista al lector respecto de por dónde ustedes focalizaron el análisis de esa experiencia de formación docente. Entonces, a veces ponen sistematización de práctica en el MOPE, y todos ponen eso, y bueno, es como que es un título que está bien, no es que esté mal, pero no nos ayuda a ver si ustedes focalizaron en algo en particular, si van a focalizar en la experiencia, si van a focalizar en el rol, si van a focalizar en la temática, ¿no? Reflexión sobre la enseñanza de tal tema en una escuela secundaria, dentro de una práctica de formación docente. Entonces, anímense también a ponerle título al trabajo. No se esfuercen a que salga antes de la elaboración del TIF. Va a ir surgiendo el título en el transcurso de ese trabajo. Bueno, índice fundamental, si lo quieren hacer con tabla de contenido, es súper cómodo. Hay muchos tutoriales y el mismo Word te enseña cómo hacerlo con tabla de contenido. Entonces, cuando vos querés ir a objetivo, te lleva directamente el documento a los objetivos, te lleva a la conclusión. Bueno, la introducción. En general suele hacerse al último, ¿sí? Por esto mismo que yo les digo del título, porque cuando uno va escribiendo y va revisando lo que va escribiendo, incluso después ustedes antes, eso ya lo vamos a ver bien, van a entregar un borrador al docente que los está acompañando, ustedes se van a ir corrigiendo. Entonces, el título puede ir cambiando y la introducción se puede ir modificando algunas cuestiones. Pero, ¿qué es lo que sí debe tener la introducción? Y que por eso le decimos, bueno, esta es una orientación guía, hay cosas que sí deben estar, pero que ustedes lo pueden hacer a su manera, y en la medida que estos elementos estén, va a estar bien. Ustedes tienen que presentar el tema, ¿sí? Más allá de que el tema que nos convoca es una práctica de formación docente, cada grupo trabajó sobre un tema particular. Hicieron prácticas en distintas escuelas, en distintos espacios académicos, entonces el tema de ese trabajo es único. O bien, dice acá, planteando el objetivo general del trabajo, ya vamos a ver los objetivos. Lo importante es que quien lea la introducción, en el primer párrafo pueda comprender quiénes son ustedes, por qué están ahí escribiendo lo que están escribiendo y sobre qué tema va a tratar ese trabajo. También la introducción tiene que tener estos conceptos centrales que ya van a estar, las pistas ya van a estar en el título y deben estar como muy brevemente desarrollados. Una introducción no puede tener más de 3 páginas, con 2 páginas está bien, ¿sí? Tiene que estar escrito con palabras propias, como dice acá, a ver, palabras propias pero no coloquial. Tiene que ser un lenguaje académico, formal, y no hace falta que ustedes pongan cada 2 renglones, 3 renglones una cita. En la introducción, en general, casi no hay citas, salvo que sea como algo súper impactante que uno quiere poner y que lo quiere hacer como hasta a propósito para generarle algo al lector, no es necesario en esta parte. Incluso no es recomendable. La idea es que ustedes puedan explicarle al lector con qué se va a encontrar. Y, o sea, con qué se va a encontrar, cuál va a ser la temática, los conceptos, brevemente desarrollados, que haya que ustedes como le puedan decir, mira, acá va a haber un laberinto, pero la salida la van a encontrar, seguramente van a tener que ir por la izquierda, por la derecha, cuáles van a ser las temáticas, y cuando ustedes
redacten, le expliquen al lector cuáles son las temáticas, seguramente también van a explicar cuál va a ser la estructura. La estructura es importante que le digan al lector para que sepa con qué se va a encontrar. Y al mismo tiempo que ustedes le digan la estructura, también le van a estar, es una excusa o una posibilidad para mostrarle cuáles van a ser las temáticas con las que se van a encontrar, ¿sí? Entonces, cuando usted le diga, bueno, el lector en una primera parte se encontrará con una contextualización, allí desarrollaremos ta, y tal cosa, breve, no más de 3, 4 renglones. Entonces, le van a estar explicando la estructura y le van a estar introduciendo los temas que se van a ir desarrollando en cada parte del TIF. Bueno, acá vamos, ya entramos de lleno en lo que es el desarrollo. Ustedes, cuando armaron la propuesta de enseñanza, les pedíamos que contextualizaran y que fundamentaran, ¿no? Eso no se pierde, eso se recupera y se enriquece. Lo que ustedes pusieron en relación al contexto de la propuesta antes de hacer la práctica, hoy va a estar mucho más enriquecida. Ustedes hoy tienen mucho más para decir de lo que dijeron en aquel momento respecto del contexto institucional, respecto de la materia, el tema, la clase que dieron, qué pasó ahí, ¿no? Entonces, no es que no sirve, al contrario, ese contexto de propuesta de enseñanza que armaron cuando tuvieron que presentarla para poder dar su clase, eso se recupera y se enriquece. Le tienen que contar al lector qué pasó con ese contexto. Es un trabajo que es muy satisfactorio para ustedes, porque ustedes van a decir, uy, mirá, nosotros pusimos que el contexto tal cosa. Y en realidad cuando fuimos a la práctica, fue así, no fue así, sucedieron tal cosa, sucedieron tal otra, ¿no? Siempre evitando lo anecdótico y lo coloquial, ¿ok? Para eso vamos a estar nosotros, para acompañarlos. Cuando nos vayan entregando los borradores, les vamos a ir señalando de qué otra manera se pueden decir esas cosas. Pero la idea es que en ese contexto de la propuesta ustedes puedan contarnos qué pasó con ese contexto, cómo se enriqueció, cómo se amplió, qué elementos aparecieron, y bueno, y qué desafíos, en qué desafíos ustedes se vieron posicionados. Pasamos al otro punto. La fundamentación de la propuesta. Acá también recuperen lo que hicieron cuando presentaron la propuesta de enseñanza. Ustedes en aquel momento, nosotros les pedimos que ensayaran antes de la práctica cómo ustedes creían que se posicionaban epistemológicamente, éticamente, metodológicamente, en relación a la disciplina, los aspectos teóricos. Bueno, seguramente después de la práctica se jugaron un montón de cosas. Recuperen lo que escribieron en aquella fundamentación y reconfigúrenla, reconstruyanla, enriquezcanla. Cuéntenos en relación a cada uno de esos puntos qué pasó. Ahí ya sí pueden ir articulando teóricamente la experiencia con la teoría, con lo que iban leyendo, con lo que fuimos viendo en el primer cuatrimestre, en el MOPE, con la elaboración de los trabajos prácticos. Hubo consignas de los trabajos prácticos o consignas de los parciales, donde también poníamos en juego y preguntas sobre estos posicionamientos, sobre estos elementos a considerar a la hora de hacer una práctica. Bueno, ¿qué pasó hoy después de poner el cuerpo ahí en terreno en la práctica? Entonces, y que estos aspectos tienen que estar en relación, se tienen que referir
a quienes estuvieron ahí con ustedes, ¿no? A la concepción, de enseñanza-aprendizaje y a la concepción en relación a los sujetos con quienes ustedes trabajaron, esos actores que formaron parte de ese proceso. Y finalmente, como también puede ir teniendo, a ver, en la escritura uno puede encontrar distintas maneras, ¿no? Entonces, a veces hay escrituras que tienen más relación con lo cronológico y por eso la evaluación aparece al final, pero a veces uno puede arrancar una fundamentación hablando de lo que sucedió al final del proceso, de lo que nos dijeron los estudiantes, de lo que nos dijeron los profesores que nos estuvieron observando, de lo que nos hablaron respecto del modo de evaluar, del modo de acercar la disciplina psicológica al aula como profes. Bien. Acuérdense que vayan haciendo las preguntitas que tengan, las vayan anotando y volvemos sobre esto. Bien, en metodología, también ustedes cuando presentaron la propuesta de enseñanza propusieron una metodología. Acá la idea es que la revisen, que reflexionen sobre esa revisión y que incluyan qué pasó. Acá nosotros le ponemos cómo impactó. Obvio que no hay formas a veces de medir ese impacto, pero sí hay formas de, como decía Andrea yo, de ver esos efectos en lo que dijeron, en lo que pudimos registrar de lo que sucedió ahí en las observaciones, en la puesta en práctica de la clase, y en las evaluaciones. Entonces, el impacto no es que vamos a, como les reitero, no es que vamos a poder decirle al lector impactó en tanto por ciento o no, pero sí lo vamos a poder decir, hubo estas resonancias, ¿no? En relación a la metodología, en relación a cómo fuimos acercando el conocimiento en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, eso necesitamos que ustedes lo pongan en metodología. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la metodología puesta en juego en terreno? La planificación, que era lo que estaba dentro de la metodología, ahora va al anexo. Déjenme que me parece que es que quiere entrar gente. Sí. Bueno, ¿qué más? Objetivos. Igualmente, a ver, los objetivos, acá se incluye algo más, y a veces confunde un poco, pero bueno, vamos a estar acompañándolos en eso, en la escritura, y si hay dudas, los volvemos a tomar todas las veces que sea necesario. Los objetivos, vamos a retomar los objetivos que ustedes se proponían con la propuesta de enseñanza, por ejemplo, eh, recuperar conocimientos sobre memoria, atención y percepción, transmitir, bueno, no transmitir es una actividad, pero bueno, generar espacios de reflexión o puestas en común o grupos de discusión con los estudiantes respecto a esas temáticas, por ejemplo, en la propuesta de enseñanza. Acá tenemos dos objetivos. Uno es poder contar, a ver, sistematizar esta práctica, sistematizar de una manera reflexionada qué sucedió con esta instancia de aprendizaje en el futuro rol docente o en el actual rol docente. Sabemos que muchos ya están en esa función hace tiempo. Pero la idea es que sea desde una mirada en la cual se busque comprender qué pasó en ese proceso, analizar, reconstruir, ¿sí? Ustedes en cierta manera van a reconstruir ese proceso, van a reflexionar sobre ese proceso y van a buscar comprender, capitalizar
todos los aprendizajes y detectar qué aspectos serían positivos para mejorar, para enriquecer, para aportar una mirada desde ustedes que fueron a terreno, que pusieron el cuerpo, que pusieron en juego una propuesta y sucedieron distintas cosas, ¿sí? Generaron distintas repercusiones. Bueno, sobre eso ustedes van a tener mucho para decir. Entonces, los objetivos son dobles, ¿no? Por un lado es reconstruir y comprender la experiencia, y por el otro lado es hacer una vuelta hacia la propuesta de enseñanza. Por eso acá les decimos que uno de los objetivos, que seguramente será específico, ¿no? Porque el general, más que todo, tiene que ver con la reconstrucción y el análisis de la experiencia del espacio de formación docente. Uno de los específicos será, bueno, lograr esa reconstrucción a través de una relectura, una deconstrucción de esa práctica en terreno. Y ahí es donde aparece esto que nosotros lo llamábamos guión, el qué, el cómo ustedes abordaron ese tema, cómo lo hicieron, a través de qué guión. Guión en el sentido de si fuera una obra de teatro, ¿no? Uno tiene un guión previo. A la hora de dar clase uno tiene una planificación previa. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? De eso se trata este trabajo y lo vamos a hacer, ese objetivo general, a través de alguno específico que contemple esta reconstrucción de esa puesta en escena de esa propuesta educativa. Bueno, y luego de los objetivos pasamos directamente a un punto que que se llama análisis de la práctica y la experiencia. Es un poquito de todo esto que les decía recién, ¿no? En el análisis de la práctica y la experiencia, déjenme ver cuál sigue. Acuérdense que estas son orientaciones. El análisis de la experiencia hay muchas maneras de hacerlo. Hay grupos que a veces los hacen con capítulos temáticos, hay otros grupos que lo hacen a través de una línea temporal, hay otros grupos que lo hacen rescatando los hitos más importantes, hay grupos que lo hacen retomando, como les decía, lo que pasó al final, al cierre, en la última clase. No hay un modo único. Entonces, bueno, esa es la parte en la que ustedes puedan crear, agarrarle, agarrar la creatividad y hacerla propia. Pero que esa creatividad no signifique que a veces, bueno, son estas cosas que uno va trabajando con ustedes, quedarse en lo anecdótico, o quedarse en lo coloquial, o quedarse solamente en lo que pasó, sino que es un ejercicio un poquito más comprometido, en donde requiere una reflexión sobre eso que sucedió, una reflexión sobre esa acción. No significa que las anécdotas o que lo sucedido son sumamente importantes. Es más, no habría análisis de experiencia o de práctica si esas anécdotas, si esos fenómenos, si esos sucesos no estuvieran ahí. Pero hoy toca poder comprenderlos desde un lugar profesional, donde podemos hacer una lectura más alejados de lo cotidiano y una lectura conceptual también, una lectura que nos permita comprender cada cosa, qué fue lo que se puso en práctica, qué fue lo que quedó, qué aspectos yo hubiera mejorado de eso y bueno, y qué aprendizajes quedaron. Entonces, en este análisis de la práctica, les pedimos que tomen esa experiencia en terreno, pero que también, si quieren y si pueden, y estaría bueno que lo hagan, también qué pasó con lo previo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tuvieron que observar y sistematizar esas observaciones, cuando ustedes tuvieron que, vamos yendo para atrás, cuando tuvieron que
que ir a algunos encuentros de reflexión teórico-práctica, qué pasó cuando ustedes tuvieron que armar construir sus trabajos prácticos, sin terreno, ¿no? Y luego hoy con terreno volver a esos trabajos prácticos, ¿no? Bueno, si ustedes pueden incluir también esos elementos, esas experiencias, mucho mejor para este análisis de esta práctica de formación docente. Bien, también algo que les decimos es que ustedes en este TIF no solo recuperen conceptualmente hablando, lo visto en el MOPE, sino que pueden recuperar desde lo visto en pedagogía didáctica hasta en la misma carrera de licenciatura. ¿Sí? No está cerrado a que ustedes traigan nuevos aportes teóricos si sirve para comprender esa experiencia. Nosotros acá, en estas orientaciones, propusimos que ustedes, algunos temas, que lo pueden hacer así o no. Decíamos, bueno, podría haber reflexiones hacia el interior del proceso de MOPE, que es lo que les decía recién, cómo fue la experiencia en sí bueno, de la elaboración de los trabajos prácticos, de hacer las autobiografías, de entender qué era esto de sistematizar las observaciones. Bueno, todo ese proceso, como les decía recién hace un ratito, puede ir estaría bueno que esté, puede ir incluido, y hacia el afuera, ¿no? Lo que pasó en terreno, qué pasó con la propuesta de enseñanza, qué pasó cuando la pusieron en marcha, qué avatares aparecieron, qué desafíos, qué aspectos mejorarían de la propuesta de ustedes, qué cosas dijeron sí, y les hicieron decir esto es para mí, esto es para nosotros, qué cosas hoy dirían, bueno, la próxima, no, vamos a incluir. Yo, si tuviera que volver a dar clase, volvería a hacerlo desde este lugar. Y ahí ya ponen en juego el rol, ¿no? El rol preprofesional, donde el posicionamiento es otro, ¿no? No es lo mismo un posicionamiento desde estudiante que desde ya en unos meses profe, ¿no? Con título y todo. Bueno, sugerencias. Esas son sugerencias de temas que sería muy positivo que estén. Como el trabajo, el TIF en total, la idea sería que no tenga más de 60 páginas. Este apartado, que es de análisis de la experiencia, tiene que tener cierto equilibrio. Es el protagonista del TIF. Entonces, a veces nos hemos encontrado con trabajos que tienen contextualización, fundamentación, metodología, objetivo, 40 páginas y un análisis de la experiencia de 10. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿No? Es como que se gastó toda la energía o se gastó todo en eso previo y no me quedó lugar para contar qué me pasó en la experiencia, qué me pasó durante los 3 meses de práctica. Entonces, más que todo, esto es una orientación para que ustedes, el número de páginas, es una orientación para que haya cierto equilibrio, para que le dejen espacio al análisis de la experiencia, ¿sí? El análisis de la experiencia es la protagonista en este TIF. Bien. Bueno, y finalmente las conclusiones. Conclusiones o reflexiones de la práctica, que para decirlo rápido, a veces uno dice, bueno, la conclusión es como un resumen, ¿sí? Una conclusión también no debe tener más de 3, 4 páginas, donde uno pueda eh, mostrarle al lector rápidamente, supongamos que nosotros no tuviéramos tiempo de leerle a alguien esas 35 páginas sumamente ricas de análisis de la experiencia, pero nos dijeran, che, a ver, en 3 páginas decime de qué se trata. Bueno, en esas 3 páginas tenemos que tener la capacidad y la posibilidad de mostrar lo que están en esas 35. Sé que es un trabajo enorme,
pero bueno, de eso se tratan las conclusiones, ¿no? De que de manera concisa y precisa podamos mostrar lo aprendido en la experiencia, los logros, los desafíos, que podamos resumir como lo más importante, lo más central de lo que se vivió, en este caso particular, en la práctica de formación docente, y esa práctica de formación docente desde el inicio a fin, desde abril hasta octubre del 2023. Y en general, en estas conclusiones, ustedes vieron que hablábamos recién de la lógica, de la coherencia. La conclusión tiene que poder mostrar un hilo conductor desde el inicio hasta el fin de este trabajo donde haya una lógica. Por eso, algo que sirve mucho es volver a los objetivos, volver al título, que en general, por ejemplo, en los trabajos de licenciatura, que es lo que le dice uno a los tesistas, uno le dice, no te pierdas, no te vayas por las ramas, volvé al eje, volvé a la pregunta problema, volvé a los objetivos, ¿no? Cuando uno está escribiendo una tesis, tiene que volver siempre a la pregunta problema y a los objetivos, porque esas son las promesas que les hicimos a los lectores. Nosotros les prometimos a los lectores que se iban a encontrar con eso. Y entonces tenemos que hablar de eso, que propusimos en los objetivos, que propusimos en nuestro título y que propusimos, en el caso de las tesis de licenciatura, en nuestra pregunta problema. Entonces, en la conclusión también los tenemos que retomar. Las conclusiones, también como la introducción, debe tener un ordenamiento, una introducción, un desarrollo y un cierre. Tienen que estar ordenadas, a eso me refiero, ¿no? Que para no confundir, para no dar la sensación de que uno empezó a hablar de un tema y terminó hablando de otro y que no tiene ninguna lógica el inicio con el fin. Y bueno, y nuevamente con lenguaje formal, evitando las expresiones coloquiales o modismos, ¿sí? Bien. Y bueno, lo último, a ver, todo lo que es referencias bibliográficas y anexo, no, las referencias bibliográficas no, perdón, el anexo no se cuenta como páginas, ¿sí? Hasta las referencias bibliográficas, inclusive, el trabajo tiene que tener hasta 60 páginas, no más. Hay estudiantes que a veces se apasionaron y bueno, ha habido casos como particulares que te dicen, profe, déjanos 5 hojitas más, 6 hojitas más y lo vamos viendo. Pero en la medida de lo posible hasta 60. No menos de 50, también por una cuestión lógica, de cálculo de proceso, de un proceso anual, que si tiene menos de 50 y qué pasó ahí, qué pasó con los registros, qué pasó con la reflexión. Pero bueno, eso cada docente los va a ir acompañando en eso. Referencias bibliográficas, por favor, con formato APA. ¿Y qué va en el anexo? Fundamental, 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 fundamental. Porque esto es algo que sí necesitamos nosotros como controlar y dar cuenta, que son las asistencias a terreno que hacen, le sacan una foto y lo pegan en el documento en Word. Y la planilla de retroalimentación de la propuesta de enseñanza, esa que llevaban y el docente completaba cuando ustedes daban la clase, esos dos documentos, asistencias y planilla de retroalimentación, tienen que estar en el anexo. La planificación de la materia, si la tienen, donde ustedes dieron clase, y su propuesta de enseñanza, y todo lo que les parezca que es relevante. Si hay captura de pantalla de WhatsApp, si hubo un formulario de Google, si hubo encuestas, todo lo que ustedes consideren que puede enriquecer y que en el trabajo ustedes van a decir, ver anexo, página tanto, tal documento, tal material de campo, lo ponen. Bueno, y finalmente, bueno, nuestras intenciones de muy buenas escrituras, decirles que vamos a estar acompañando
Este proceso arranca en noviembre y vamos a estar acompañando en eso. Todos los docentes que los hemos estado acompañando hasta acá, hasta finalizar octubre, que los han estado acompañando en la práctica, a partir de noviembre nuestras funciones va a ser acompañarlos en la escritura. ¿Cómo vamos a hacer? Les vamos a pedir, quien quiera arrancar, a ver, es difícil si todavía no han terminado su práctica, pero pueden arrancar con la primera parte de la práctica, ¿no? Del MOPE, de cuando fue la cursada, la elaboración de los trabajos prácticos, el armado de la propuesta de enseñanza, los primeros acercamientos, pero bueno, uno necesita que el ciclo cierre e incluso hasta la retroalimentación, la devolución que nos hagan sobre nuestra puesta en práctica en terreno. A ver, los primeros días, ustedes terminan fines de octubre, bueno, quienes quieran ya rendir en noviembre, bueno, los primeros días de noviembre ustedes tendrían que empezar a escribir a full para que ustedes le puedan presentar un primer borrador al docente instructor, al docente supervisor, ¿sí? El docente supervisor entre el 10 y el 15 de noviembre tendría que poder tener, ustedes van a ver en la página que hay un buzón que dice entrega de los primeros borradores del TIF, tendrían que subir ahí su borrador para que el docente supervisor pueda hacer las sugerencias y en caso de que sean muy poquitas las sugerencias, puedan presentarse a coloquio en noviembre y si hubiera más sugerencias, bueno, ya pasarían al turno de diciembre. Eso en relación a fechas, ¿ok? También está la posibilidad, disculpas, pero ahí está. También está la posibilidad de que rindan. Ustedes acuérdense que como esta materia es promocional, tienen 3 turnos, entonces van a tener noviembre, diciembre, febrero, marzo y abril y mayo. Quienes ya digan, bueno, no, ahora no vamos a hacer la presentación ahora, vamos a dejar de presentar, ya presentarían el borrador en febrero o en abril respectivamente, de acuerdo a la fecha que ustedes deciden como grupo para presentar su trabajo final. Bueno, ahora sí, si quieren, vamos a abrir un espacio de preguntas. Yo voy a detener la grabación, espérenme un segundito.